Capítulo 3. Los dos Adanes. El apóstol Pablo a menudo usa una frase que muchas veces pasamos por alto como insignificante o tenemos dificultad para comprender. Es la frase, en Cristo. Esta frase aparece varias veces en los escritos de Pablo y está llena de un profundo significado. Se encuentra con más frecuencia en los libros de Efesios y Colosenses. ¿Qué significa esta frase y cuán importante es entenderla? Efesios 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, pero hay un requisito. ¿Dónde están estas bendiciones? Están en Cristo. Solo hay una manera de obtener estas bendiciones. Tenemos que estar donde ellas están. Efesios 2:6 dice: Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay que notar la fuerza que existe en la declaración de Pablo. Él dice que realmente estamos sentados en lugares celestiales. Nos miramos a nosotros mismos y decimos: no es cierto, estoy sentado aquí en la tierra leyendo este libro. ¿Qué quiere decir Pablo? Está haciendo hincapié en el hecho de que la vida del cristiano está unida con la vida de Cristo. La misma vida que existe en los dedos de mis pies, existe también en los dedos de mis manos, por lo tanto, donde quiera que los dedos de los pies van, también van los dedos de las manos. Eso es lo que Pablo quiere decir. Él está diciendo: si Cristo es tu vida, donde quiera que Cristo está, allí también estás tú. En 1 Corintios 15, versículo 45, tenemos una declaración muy interesante. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Para poder entender correctamente lo que significa estar en Cristo, primero hay que entender lo que significa estar en Adán. Observemos que este versículo habla de dos Adanes, hay un primer Adán y un segundo Adán. Por supuesto, el último Adán se refiere a Jesucristo, pero la pregunta es, ¿por qué se le llama a Cristo el segundo Adán? Ahora bien, sabemos que Adán, el primer hombre, fue colocado en un jardín y se le dio una hermosa esposa. Ninguna de estas cosas se aplica a Jesús, sin embargo, se le llama el segundo Adán. Dios está intentando decirnos algo. Cuando contemplamos a Adán podemos aprender algo acerca de él, que a la vez nos ayuda a entender algo acerca de Cristo. En Romanos 5, versículo 14, Pablo dice: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí dice que Adán era una figura de Cristo. En alguna forma, Adán y Cristo son similares. Romanos 5, versículo 19, nos da la clave para entender por qué se le llama a Cristo el segundo Adán, dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Veamos ese versículo de nuevo. Dice: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así está traducido en varias versiones de la Biblia. El versículo no está simplemente diciendo que algunos fueron hechos pecadores, está comparando dos grupos de personas. En un lado está el qué y en el otro lado están los muchos. ¿Quién es el qué? Es Adán. ¿Y quiénes son los muchos? Los muchos son el resto de la humanidad. Cuando un hombre desobedeció, ¿qué sucedió con los muchos? Se convirtieron en pecadores. No fueron sus propias acciones ni su conducta lo que los convirtió en pecadores. No. Fue la desobediencia de un hombre lo que hizo que los muchos se volvieran pecadores. Por supuesto, eso no parece ser equitativo o justo, pero no es una cuestión de justicia, sino la forma en que la ley de consecuencias opera en el universo. La elección de un hombre afectó a todos sus descendientes. Cuando usted y yo nacimos, no fue culpa nuestra haber nacido pecadores, sino que Adán nos había transmitido el problema del pecado, y teníamos que enfrentarlo.
Si un niño nace con el SIDA no puede ser su culpa. De algún modo tiene que ser la culpa de sus padres. No es cuestión de quién es responsable, pero aún así es la realidad con la que ese niño tiene que vivir. Dios creó a un hombre, y cuando creó a este hombre, toda la vida humana estaba en esa persona. Dios no creó a cada persona individualmente. En vez de eso, creó una vida humana, y la vida de todos los seres humanos fue creada en esa vida. Es esa misma vida la que ha sido multiplicada y transmitida a través de los siglos. Todos somos partícipes de la vida de Adán, y en este sentido, todos somos en Adán. En otras palabras, por ser todos partícipes de esa vida, somos también parte de la existencia de Adán. Pero, si todos somos partícipes de la vida de Adán, ¿qué clase de vida esperamos tener? Si algo nace de una cabra, ¿esperamos que sea un gato? Adán solo podía engendrar a su propia imagen. A pesar de que había sido hecho a semejanza de Dios originalmente, pervirtió esa imagen, y esa imagen pervertida es la única cosa que podía transmitir a sus hijos. Ahora bien, somos la presa legítima de Satanás. Ya no tenemos ningún derecho a nacer con la vida de Dios. Por lo tanto, todos nacemos sin el Espíritu de Dios. Esta es la herencia que hemos recibido de Adán, y es importante entenderlo. La razón por la cual la humanidad en su estado natural hace lo malo, no es porque los hombres no intentan hacer lo bueno. Es sencillamente porque los hombres están viviendo la realidad de la vida de Adán. Esta vida en nosotros es una vida corrupta, y no es posible que vivamos ninguna otra vida que la que tenemos. Es en este sentido que, como dice la Biblia, somos constituidos pecadores por lo que hizo Adán. No quiere decir que somos constituidos culpables por los pecados de otro hombre. Lo que significa es que somos hechos pecadores e indefensos, incapaces de hacer nada bueno. Nos convertimos en una clase de seres llamados pecadores. Muchos años atrás asistí a un servicio de graduación. El orador seguía repitiendo, están convirtiéndose en lo que ya son. Mientras escuchaba pensé, ¿de qué habla este hombre? ¿Cómo puede convertirse uno en algo que ya es? En ese momento, no tenía sentido lo que él decía, pero ahora que he llegado a entender la verdad de los dos Adanes, me he dado cuenta que hay verdad en las palabras de este orador. Si todos heredamos la vida corrupta e incapaz de Adán, entonces el hecho es sin escape. Mientras que todo lo que tenemos sea la vida de Adán, mientras estemos en Adán, entonces, mientras más vivamos, mientras más esfuerzos hagamos, todo lo que podemos hacer es manifestar más plenamente la vida que ya poseemos. Solo podemos convertirnos en lo que ya somos. Nada de lo que el hombre puede hacer o ha hecho alguna vez ha podido cambiar jamás la naturaleza humana. Nunca ha producido vida nueva. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Se puede ver que esto es una verdad perfecta. Somos hermanos y hermanas no solo en el aspecto espiritual, sino también físicamente. Si pudiésemos ir hacia atrás suficientemente lejos en el tiempo, resultaría que todos tenemos los mismos abuelos. Sin embargo, a pesar de este parentesco familiar, a menudo luchamos unos contra otros, porque esa es la naturaleza de la vida de Adán. No hay paz en esa vida, no hay armonía. Como un cáncer en el cuerpo, la vida de Adán lucha contra sí misma. Una vez miré un video de un perro masticando un hueso cuyo comportamiento era absurdo. Mientras mordía el hueso, su pata trasera avanzaba hacia su boca como si tuviera una mente propia. El perro le gruñía a su propia pata, pero al ver que la pata se acercaba al hueso, el perro se daba la vuelta y comenzaba a morder su propia pata. Ocurrió una y otra vez. Yo miré a este perro y pensé, igual se comporta la raza humana. La cuestión es que podemos decir que el comportamiento de este perro es una locura, pero a menudo la humanidad no se da cuenta de que así exactamente se comportan los que tienen la vida de Adán, luchando contra su propia vida. Esta es la conducta natural de la vida caída de Adán. El punto principal es el siguiente: ¿por qué somos como somos?
¿Es porque intentamos ser de esta manera? La respuesta es no. No es debido a nuestros esfuerzos, ni siquiera porque es nuestra elección. Es porque nacimos así. La acción de un solo hombre nos afectó a todos. Estamos condenados a pecar porque somos los descendientes de Adán y esta condenación ha caído sobre la raza humana por culpa de un solo hombre. ¿Qué tenemos que hacer para ser condenados? Solo tenemos que nacer. Cuando digo condenación, no quiero decir que Dios nos condena, no quiero decir que somos culpables de lo que Adán hizo. Para que una persona sea culpable, tiene que haber decidido violar una ley conocida. Dios no nos condena por lo que otra persona hizo, sino que nuestra condición nos condena. El niño que nace con SIDA está condenado a morir, la enfermedad del niño lo condena, así también nuestra condición nos condena. Esto es lo que la Biblia da a entender cuando dice: Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. En este estado, es imposible para nosotros vivir una vida recta, y tarde o temprano, vamos a morir en esta condición perdida, a menos que algo suceda, que nos dote de una vida nueva. Lo que nos condena es la vida que poseemos. Si la gracia de Dios, en Cristo, no hubiese intervenido al mismo tiempo que Adán tomó del fruto, habría caído muerto. Cuando la vida de Dios se retiró espiritualmente, la vida física habría terminado de inmediato y toda la raza humana habría muerto en Adán. Pero Jesús se interpuso entre la humanidad y la muerte eterna. Llevó la maldición sobre sí mismo y obtuvo un periodo de prueba para todos nosotros. Con su sacrificio, dijo: a pesar de que están muertos espiritualmente, voy a preservar su vida física por un tiempo, voy a darles la oportunidad de encontrar el camino de regreso a la vida espiritual. Es por eso que todos llegamos a la edad de 70 u 80 años de vida, para tener la oportunidad de hallar el camino de regreso a la vida, a través de Cristo, porque todos nacimos muertos. Es interesante notar que Dios nunca prometió reparar la vida de Adán. La vida cristiana no es una vida remodelada. La Biblia deja en claro que la vida de Adán tiene que morir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habiendo nacido en Adán, nuestra mayor necesidad es tener una vida nueva. La vida antigua está condenada y no se puede reparar. Tiene que morir. Pero, ¿dónde vamos a conseguir esta vida nueva? Para que se nos pueda transmitir la vida, tiene que haber una fuente original de vida. Adán era la fuente de la cual fue transmitida toda la vida humana caída. Ahora que necesitamos una vida nueva, ¿qué nos da Dios? Nos da un segundo Adán. Nos da a alguien más que es la fuente de vida nueva. Si podemos entender esto, sabremos por qué a Jesús se le llama el último Adán. No es porque fue puesto en un jardín con una hermosa mujer, sino porque Él es la fuente de vida nueva. Él es el padre de una nueva raza humana. Solo por nacimiento. Ahora bien, mientras consideramos lo que significa estar en Cristo, hay otro principio que necesitamos entender. La vida se transmite de una persona a otra por nacimiento, y solo por nacimiento. La única persona que ha roto esta regla es Eva, porque no tuvo un nacimiento. Recibió su vida a través de la costilla de Adán. En Isaías 9:6, Jesús es llamado Padre Eterno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús no es el Padre en la deidad, es el Hijo. Pero este concepto de los dos Adanes deja en claro el verdadero significado de este versículo. Jesús es el Padre eterno, pero, ¿de quién? Es el Padre de todos los que constituyen la nueva creación, la nueva raza humana. Es el segundo Adán, y de él procede una nueva raza de gente que ha nacido de nuevo en su vida. En este sentido, Él es su Padre, el último Adán. Veamos lo que esto significa. Hay un paralelo entre los dos Adanes. Uno nos condujo al pecado, el otro nos conduce a la justicia.
Cuando Adán tomó de la fruta prohibida, ninguno de nosotros había nacido, no teníamos conciencia, pero nuestra vida estaba allí y cuando nacimos miles de años después, naturalmente empezamos a vivir la vida caída de Adán. ¿Qué otra opción teníamos? Ninguna. Simplemente obedecimos lo que nuestra naturaleza nos exigía hacer. Consideremos ahora al segundo Adán. ¿Obra su vida de la misma manera? Si nacemos de nuevo en el segundo Adán, ¿qué determina cómo vivimos? Es nuestra vida. No es nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo no determinó cómo vivíamos cuando estábamos en el primer Adán. Fue la naturaleza al seguir su curso la que dictó quiénes éramos. De la misma manera, cuando somos parte del segundo Adán, nuestro esfuerzo no produce la vida que vivimos. Nuestro comportamiento es el resultado natural de nuestra nueva naturaleza siguiendo su curso. La vida en Cristo. Todas las cualidades que Jesús posee son parte de su vida. No hay ningún pecado, no hay ninguna condenación en Él. Esta vida está en Cristo, a la diestra de Dios, el lugar de infinito poder y privilegios, muy por encima de todo principado y potestad. Estas son las cualidades que son una parte intrínseca de esta vida en Cristo. No tenemos que luchar para obtener estas cosas maravillosas, ya son nuestras, están presentes en Cristo. La sola pregunta es, ¿de quién es la vida que tenemos? Esa es la única pregunta. Nuestra liberación y nuestra victoria no dependen de nuestras obras, sino de la vida que hemos heredado. Nótese que las obras de Adán fueron hechas antes de que nadie naciera. Del mismo modo, lo que hizo Cristo fue antes de nuestro nacimiento. Pero, cuando nacimos en Adán, el comportamiento evidente en nuestras vidas era simplemente una manifestación de lo que Adán ya había hecho miles de años atrás. De igual manera, cuando nacemos en Cristo, lo que aparece en nuestras vidas no es más que una manifestación de lo que Cristo ya hizo hace 2000 años. Así, Pablo pudo decir, estoy crucificado con Cristo, y cada cristiano puede decir lo mismo. Si usted me pregunta, ¿cuándo lo crucificaron? ¿Cuándo murió en ti la vida de Adán? Responderé, hace 2000 años, porque la vida que poseo fue crucificada hace 2000 años. Si me pregunta, ¿cuál es su relación con Dios? Diré, somos uno. La vida que poseo es una con la vida de Dios, porque la vida que tengo es la vida misma de Cristo. Cuando fui a Dios, reconociendo que era hijo de Adán, mi pregunta fue, ¿quién soy yo para acercarme a Dios? No importa de qué forma lo intentaba, era difícil creer que Él me escucharía, me sentía tan indigno que difícilmente podía creer que recibiría una respuesta. Pero, cuando Jesús ora, su oración es perfectamente aceptable. No hay ningún obstáculo que se interponga para impedir que Dios responda a su oración. Hay gran poder en la oración cuando oramos en Cristo. No hay diferencia en cómo Dios trata con nosotros y cómo trata con Cristo. Es la misma vida en la cual vivimos. Somos realmente uno. Pensarlo es algo maravilloso, creerlo es aún más maravilloso. Así ocurre con estos dos Adanes. Las vidas que vivimos fueron predeterminadas, incluso antes de nuestro nacimiento. Es por eso que la Biblia dice que un hombre nos hizo a todos pecadores, Romanos 5:19. Al momento de nacer, comenzamos a vivir como pecadores porque esa era ya nuestra condición. No podíamos remediarlo. Por otra parte, para experimentar la vida de Cristo, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. ¿Cómo nacer de nuevo? Por el lado del primer Adán, nuestra vida se transmite por medio de una relación sexual. Pero, ¿cómo se imparte la vida del segundo Adán? Es por medio de la fe. Es por medio del Espíritu Santo que su vida es impartida, pero nuestra contribución es creerlo. Así que, a pesar de que Cristo ha hecho todo esto, si vamos a experimentarlo, tenemos que nacer de nuevo, y la fe nos lleva a esa experiencia. Adán logró la condenación para todos los hombres. Lo hizo por todos nosotros, pero nadie lo va a experimentar a menos que nazca. Del mismo modo, a pesar de que Jesús obtuvo la liberación para todos nosotros, nadie lo va a experimentar a menos que haya nacido en Cristo.
Por lo tanto Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 17 y 18. ¿Qué tenemos que hacer para ser condenados? Nada. Solo tenemos que quedarnos así como estamos. Nacemos en la incredulidad, todo lo que hay que hacer es mantenernos sin creer, y vamos a continuar en esa condenación donde Adán ya había puesto a toda la humanidad. No estamos en este mundo en una posición neutral, libres para escoger entre dos bandos. Algunos piensan que estamos en una especie de posición intermedia y que podemos elegir libremente un lado o el otro. Esta idea es falsa. Esto puede haber sido cierto de Adán, pero no estamos en su lugar. Nacemos y vivimos nuestras vidas del lado de Satanás. Nuestra única opción es escapar de ese lado, y la única manera de escapar es recibir la vida de Cristo. Si no creemos, seguimos condenados, pero si creemos, nuestra fe se aferra a la vida de Cristo, para escapar de la vida de condenación. El Evangelio es realmente muy simple. En esencia, es lo siguiente. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. El Evangelio fue predicado a Abraham, ¿y qué era este Evangelio? Mire lo que dice. En un hombre, todo el mundo es bendecido. Ese es el Evangelio. Nuestras vidas, nuestras bendiciones, todo está en una sola persona. Cuando leo la Biblia, me doy cuenta de que en cierto sentido, Dios solo va a salvar a un hombre. Todos vamos a ser partícipes de esa salvación, pero el plan de Dios es salvarnos a todos como partes de una persona. Hay un solo hombre justo, uno que merece el favor de Dios, uno que conquistó el pecado. Nuestra única esperanza es unirnos a esa vida. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11.